Bien, buenos días a todos. Primero que nada, muchas gracias por la invitación, doctor Armas, doctor Florenzano, doctor Gelín. Para mí es un honor poder participar de este simposio y poder presentar algunas acciones que estamos haciendo en el Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud. Voy a enfocarme principalmente al Programa Nacional de Prevención de Suicidio, que tiene buena parte de las acciones que se realizan a nivel ministerial en prevención del suicidio, para evitar meterme en temas que, si bien son muy interesantes, van a ser tomados por los otros presentadores. La idea es presentarles elementos de la situación del suicidio en Chile, del Programa Nacional de Prevención del Suicidio, y finalmente algunas descripciones de avances y desafíos en relación a este programa y al suicidio, el panorama del suicidio en general en Chile. Voy a escribir la importancia del suicidio en tres elementos que son el impacto del suicidio. También voy a describir el problema del suicidio en Chile. Y finalmente presentar parte de la solución que tiene que ver con las acciones que realiza el Ministerio de Salud en conjunto con otros ministerios para la prevención del suicidio. En relación al impacto del suicidio, yo creo que el doctor Armas describió bastante bien el efecto que tiene el suicidio en la familia y en la sociedad. Creo que para todos los que han vivido cercanamente el suicidio, el impacto es tremendo, clínicos, familiares, amigos. Y desde el punto de vista de la salud pública, eso tiene repercusión, y por eso es un problema de importancia en la salud pública. Porque a pesar de que la prevalencia puede ser baja comparada con otras enfermedades o con otras, situaciones de salud, la muerte prematura que produce y la discapacidad, pensando principalmente en aquellos que tienen intentos suicidas o autolesiones, es muy alta, y se lo voy a escribir con los estudios de carga de enfermedad que tenemos. Estas son las muertes prematuras en Chile. Si ustedes se fijan, hay, una descripción del 2007 y una descripción del 2017. Y si ustedes se fijan, la mayoría de las enfermedades que causan muerte prematura en Chile siguen siendo cardiovasculares, pero en el cuarto y quinto lugar tenemos accidentes y el suicidio, que se ha mantenido como la quinta causa de muerte prematura en Chile. Si más encima nosotros nos enfocamos en algunos grupos etarios, por ejemplo el grupo entre 10 a 19 años, de quinto lugar pasa al primer lugar como la causa de muerte en ese grupo etario. Y esto se mide en lo que se llama la carga de enfermedad, es decir, el impacto que causa una situación de salud en la sociedad desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista de la productividad y otros elementos que son considerados en el estudio de carga de enfermedad. Y si ustedes se fijan, eso son, lo que se muestra acá es parte del informe que realizamos a nivel regional sobre la carga de enfermedad, de diferentes enfermedades mentales, y depresión es por lejos la enfermedad que causa mayor carga de enfermedad, pero sin duda ustedes pueden verlo en la autolesión como sexto lugar, ¿cierto? Como una situación que causa una discapacidad tremendamente importante. Los años de vida ajustados por discapacidad básicamente incluyen la reducción de la expectativa de vida por muerte prematura, además de la discapacidad asociada. Y entonces, si ustedes se fijan, la autolesión y evidentemente el suicidio causa una muerte prematura y una discapacidad asociada muy alta. Y la descripción del problema la hemos tenido y ustedes, yo creo que en general la conocen. Esta es la, tendencia del suicidio en nuestro país. Son las cifras que tenemos desde el Ministerio de Salud. En la línea roja ustedes pueden ver los hombres, en línea gris pueden ver a las mujeres y en azul el promedio.
Entonces salta a la vista varios elementos que son interesantes. Uno es un aumento importante del suicidio antes del 2008, que hay varios fenómenos que lo explican. Algunos tienen que ver con temas de registro, pero no exclusivamente. Pero desde el 2008 hacia adelante vemos una cierta tendencia a la disminución y al menos durante la última década una mantención en general de la tasa de suicidio. Esto es importante porque en general tenemos algunas informaciones que no son correctamente interpretadas y muchas veces se habla que el suicidio en Chile está aumentando. El suicidio en Chile, al menos con las cifras que tenemos, no está aumentando. Eso no significa que no sea un tema importante. Por eso estamos en este seminario y se están haciendo acciones potentes en relación a la prevención del suicidio. Pero al menos el suicidio, con las cifras que tenemos, no está aumentando. En la población general. En algunos grupos etarios esto puede ser diferente. Y llama la atención también en este gráfico la mayor cantidad de suicidios que existen en hombres comparado con mujeres. Y es un fenómeno que ustedes bien conocen, que tiene que ver con que los hombres suelen utilizar métodos que son más letales, a pesar de que las mujeres en general tienen mayores intentos de suicidio que los hombres. Y otro elemento o determinante que es importante revisar es la tasa de mortalidad por suicidio por grupo de edad y sexo. Y ustedes se fijan, estos son diferentes grupos de edad y en general se observa un aumento del suicidio en adolescentes, otro aumento en edades medias, entre 40 y 45 años. Y fíjense la importancia, gracias, acá tengo un puntero, la importancia del aumento del suicidio en la última etapa de la vida, ¿cierto? En personas mayores. Esto es tremendamente relevante y ha sido no solamente poco estudiado, sino que poco intervenido comparado con lo que hemos trabajado en relación al suicidio adolescente. Otro elemento que sin duda que hay que revisar es lo que ocurre en las diferentes regiones. Y si ustedes se fijan, estos son datos que hablan de diferentes años, en las barras azul el año 2000, barra roja 2008 y la barra gris 2017, es decir, ciertas tendencias en las diferentes regiones. Y ustedes pueden ver fácilmente que hay regiones que tienen en general algunos picos de suicidio que luego han logrado disminuirla, pero algunas otras mantienen tasas importantes de suicidio, como puede ser los lagos, por ejemplo, y también encontramos que en el extremo norte también las tasas siguen siendo importantes. Entonces, si ustedes se fijan, hay ciertas diferencias que se producen en las diferentes regiones y eso ha permitido de que se puedan hacer algunas acciones focalizadas. El trabajo, por ejemplo, en Aysén, donde se han hecho intervenciones que han permitido, al menos desde estas cifras, ¿cierto?, asociar a una reducción de suicidio. Es un tema interesante que ha investigado el doctor Frenzano y otros académicos de la Universidad de los Andes. Y sin duda, digamos, buen trabajo que ha hecho Tomás Bader en la región de Los Ríos en general ha sido muy importante porque esa región tiene más registro o mejor registro que lo habitual. Y eso tiene que ver con el registro general de los suicidios. Tenemos 1.800 personas que mueren por suicidio cada año, principalmente en 3 regiones del país. Y si ustedes se fijan, hay una importante distribución de los suicidios, siendo más frecuentes en la zona sur y en las zonas extremas del país. Los métodos más utilizados son el ahorcamiento, las armas de fuego y el envenenamiento. Y después de esta descripción, vale la pena revisar elementos que tienen que ver con solución o propuestas de solución para el problema del suicidio. Esta tabla lo que intenta mostrar es la dificultad que tiene el poder comprender en forma total el fenómeno del suicidio. El suicidio es complejo. Ya lo dicen ciertos los clínicos que trabajan con suicidio, pero también lo es desde el punto de vista de salud pública. Es decir, no hay una acción única que permita reducir el suicidio, excepto si que esa acción está asociada a un determinante que es muy potente en algún país o región, como puede ser el acceso a armas letales. Y se han hecho experiencias interesantes en China, India y en algunos estados de Estados Unidos. Pero en general, si ustedes se fijan, hay elementos de la sociedad,
de la comunidad, de las relaciones, del individuo, que repercuten en cómo podemos hacer prevención universal, selectiva o indicada, dependiendo del grupo que queremos tratar. Y las intervenciones en cada uno de esos niveles de prevención son diferentes y buscan un efecto diferente. Entonces, esto tiene que ver con la complejidad de poder hacer acciones de salud pública en relación a la prevención del suicidio. Es por ello que se creó un programa nacional de prevención del suicidio que se ha instalado gradualmente desde el 2008 en las 16 regiones del país, un programa de carácter regional con un modelo de intervención basado en la intersectorialidad y que ha demostrado efectividad en algunas acciones en general. Si ustedes se fijan, este dibujo muestra los 6 elementos que incluye el programa de prevención de suicidio, desde un sistema de vigilancia, planes regionales intersectoriales, fortalecimiento de las competencias del personal de salud, programas preventivos en establecimientos educacionales, apoyo técnico y sistemas de ayuda en crisis. Voy a escribir algunos de ellos. El sistema de vigilancia de la conducta suicida es fundamental. Y bien lo saben Alejandro Gómez, que va a exponer posteriormente, Tomás Baer, que también va a exponer. Si no tenemos una buena definición de cuáles son los elementos de suicidio que son pesquisables, no vamos a tener un buen registro y por lo tanto no podemos hacer una acción asociada. La mejoría en el registro que ha hecho Los Ríos, que ha hecho Valdivia, que han hecho otras regiones como Higgins, es fundamental como para poder saber si que las acciones que tenemos en suicidio provocan un efecto. Actualmente lo que tenemos es que los datos son reunidos en la Ceremi y en algunos casos se hace autopsia psicológica o estudio de casos como para poder verificar. Porque ustedes se imaginarán de que hay que revisar la intencionalidad de la conducta suicida. No es lo mismo, ¿cierto?, una intoxicación por envenenamiento que una intoxicación, ¿cierto?, asociada a una conducta suicida. La instalación se ha hecho en varias regiones, pero todavía hay instalación parcial en algunas de ellas. Uno de los elementos nuevos que queremos desarrollar en relación a la vigilancia al suicidio es poder incluir al suicidio dentro de los problemas de salud que son vigilados mediante el sistema EpiVigila. Básicamente como una condición de notificación obligatoria, como puede ser la hepatitis o como puede ser, alguna otra infecciones, alguna otra, problemas infecciosos. ¿En qué nos va a servir esto? En que no solamente es obligatorio el reporte de la conducta suicida, sino que también va a ser importante desde el punto de vista de poder hacer un rastreo de brotes suicidas que desde el punto de vista epidemiológico se describen y se describen dentro del fenómeno que se llama contagio suicida. Entonces, en ese sentido, todas las herramientas que tiene epidemiología como para poder buscar las personas que están afectadas después de un suicidio, por ejemplo, en un grupo adolescente, las vamos a tener al alcance como para poder rastrear los casos y poder mejorar entonces la percepción que tenemos en relación a los datos de suicidio. Otro elemento que es importante es el trabajo intersectorial. La prevención del suicidio no depende solamente de salud. Yo creo que es importante entenderlo. Esta es una facultad de medicina y probablemente la mayoría de ustedes están asociados con salud. Es bienvenido la prevención de suicidio en salud, pero no es suficiente. Necesitamos trabajar con educación, necesitamos trabajar con justicia. Los suicidios son mucho mayores en los centros del Sename que en el resto de la población. También lo son en personas que están privadas de libertad. Necesitamos deporte, necesitamos el INJUV, necesitamos un montón de otros agentes que puedan buscar soluciones como para tratar de reducir el suicidio. Y para eso se ha instalado lo que se llaman las mesas regionales intersectoriales para la prevención del suicidio, que incorpora acciones para restringir el acceso a medios letales, fortalecer capacidades organizativas, potenciar la conciencia pública en torno al problema y valorar la búsqueda de ayuda. Eso se ha realizado en varias regiones, como ustedes pueden observar, y esto es un ejemplo de lo que se hace en la región de O'Higgins en relación a la mesa intersectorial. Esa mesa no incluye solamente salud, incluye educación, incluye justicia, incluye actores de la sociedad que están sensibilizados con la prevención del suicidio. Y un actor que es realmente importante para nosotros es educación. Educación sabemos que es importante porque los adolescentes
han tenido un aumento en el suicidio y también como causa de muerte, el suicidio para ellos es la principal causa de muerte. Entonces lo que se lanzó de parte del Ministerio hace un par de meses fue recomendaciones para la prevención de la conducta suicida en establecimientos educacionales. Este fue un trabajo en conjunto con Mineduc y que se hizo en conjunto también con las escuelas. Y esta guía se estaba implementando en todas las regiones del país y no solamente se estaba implementando, sino que también evaluando. Yo creo que es de las primeras intervenciones del Programa Nacional de Prevención de Suicidio que como parte de la implementación incluye la evaluación. Estamos haciendo un estudio ecológico en aquellas regiones, diferenciando las comunas en que se ha instalado la guía primero versus después, y entonces comparar en comunas similares si que hay reducción de la conducta suicida con la implementación de la guía de prevención de suicidio en establecimientos educacionales. Esta guía ha sido especialmente bien recibida por las escuelas, porque realmente sabemos que los profesores, apoderados, se sienten superados por el fenómeno del suicidio en las escuelas. Ahora, al poco andar nos dimos cuenta de que esto incluía solamente educación primaria y secundaria. A pesar de que habíamos empezado a trabajar con educación terciaria, educación superior, no habíamos conseguido terminar el trabajo. Y así, esto es una foto de ayer solamente, se firmó un convenio con los institutos y centros de educación técnica y la Subsecretaría de Salud Pública para hacer un trabajo en conjunto en temas de salud mental, especialmente la prevención del suicidio. Lo mismo se va a hacer con el CRUCH. Ya se hizo la primera reunión y se quiere hacer un convenio para que todas las universidades podamos trabajar en conjunto en la prevención del suicidio en cada una de las diferentes escuelas y considerando cada una de las diferentes realidades que se producen en el país. Pero también necesitamos preparar mejor a las personas que reciben los casos de suicidio en urgencia, en la atención primaria en general. Y para eso se han hecho capacitaciones presenciales. Solamente en 2017, 1.400 profesionales de la red se han formado y en un total de más de 6.000 profesionales desde el comienzo de la capacitación presencial. Pero también hay un módulo de autoaprendizaje con un curso de prevención de suicidio en que se han formado más de 4.000 funcionarios de la red y de a poco se han ido entregando más bien competencias para la detección precoz e intervención efectiva del riesgo suicida, sabiendo que el conocimiento no es suficiente para romper algunos estigmas asociados al suicidio. Uno de esos elementos ha sido lo que se llama el MHGAP. El MHGAP, es un programa internacional de la OMS que busca entregar herramientas para la detección y tratamiento de problemas de salud mental para profesionales no especialistas en salud mental, es decir, para atención primaria de salud especialmente. Y uno de los módulos que contiene es el módulo de suicidio. Yo sé que no se alcanza a ver bien, pero básicamente el módulo incluye indicaciones bastante claras desde el punto de vista de qué hacer en el caso de que llegue un caso de suicidio para un profesional de salud no especialista en salud mental. Y en el MHGAP se han entrenado más de 5.000 personas en los últimos 3 años, solamente como entrenadores, este es un sistema de entrenador de entrenadores, se han formado 143 personas y pensamos desde el próximo año formar a capacitadores en las regiones, en las mismas regiones, para que sean más autónomos desde el punto de vista de replicar la capacidad de los profesionales de detectar y tratar adecuadamente la suicidalidad. Ahora, otro problema importante es el trabajo de los medios de comunicación. Comentábamos anteriormente con Tomás Baer, ¿cierto? Y él especialmente, y muchos otros han hecho un trabajo importante con los medios de comunicación de tratar de evitar la acción irresponsable, digamos, de reportar situaciones de suicidio, como ustedes pueden ver, ¿cierto?, en un dibujo de Jimmy Scott, y que está identificado como uno de los elementos recomendados desde la OMS para tratar de reducir el suicidio, dentro de todas las otras medidas. Si ustedes se fijan, hay varios elementos, digamos, que uno ya a simple vista puede ver una irresponsabilidad en la forma en que se presenta la información, porque sabemos que el suicidio puede generar un contagio que es real, es un fenómeno que se produce y que se ha reportado y que estamos permanentemente detectando.
Y entonces la frecuencia de los informes, la forma del reporte, el lenguaje utilizado, sin duda que es importante como para tratar de evitar el contagio suicida. Y hay varios, digamos, ejemplos a nivel histórico, ¿cierto? El tema del metro de Viena, se los voy a mostrar a continuación, el suicidio de Marilyn Monroe, el Centro Comercial de América en Estados Unidos, pero también, por ejemplo, tuvimos algunos casos en el norte de Chile sobre contagio suicida y lo hemos tenido también con casos recientes de adolescentes. Les describo un caso internacional porque está bastante bien reportado sobre el suicidio que se producía en el metro de Viena. Si ustedes se fijan, era un fenómeno que iba en aumento hasta que se hizo una intervención de implementación de pautas para los medios, porque se había detectado que la forma en que los medios estaban reportando el suicidio en el metro de Viena influía. Saco a colación digamos, ejemplo, porque tiene que ver probablemente con algo muy actual. Solamente en los primeros 3 meses de este año se suicidaron en el metro de Santiago la misma cantidad de personas que durante todo el 2018. Es decir, ha aumentado el metro de Santiago como un medio, digamos, de suicidio, especialmente en algunos grupos. Y por eso nos juntamos ya con el metro como para poder hacer varias intervenciones que incluyen desde poder aumentar la vigilancia, pero también incluir la posibilidad de tener teléfonos de ayuda en las estaciones de metro y de esa forma aumentar la capacidad de las personas de poder pedir ayuda. Y una forma importante de pedir ayuda son los fonos de ayuda. Y a pesar de que parece un método poco utilizado, no tengo la diapositiva, pero créanme, es exponencial las consultas que ha tenido el Fono Salud Responde en relación al tema de suicidio y salud mental. Han tenido que contratar muchos más psicólogos que trabajan 24 horas los 7 días a la semana y que no solamente hacen notificación de casos, sino que también seguimiento de casos. Es decir, si que alguien llama directa o indirectamente reportando un caso de suicidio, de suicidalidad, de intento suicida, ellos activan toda la red como para que ese caso sea rescatado. Y en ese sentido es una plataforma que cada vez se está perfeccionando más. Estamos trabajando junto con ellos para mejorar los scripts, para mejorar también las vías de acceso. Yo sé que aprenderse ese teléfono es casi imposible y que los adolescentes muchas veces usan más bien mensajería. Y ese medio lo estamos piloteando ahora como para poder incluirlo como un medio de acceso a Salud Responde. Pero en fin, lo que les quiero terminar de mostrar es que el desarrollo de lo que puede ser una estrategia nacional de prevención del suicidio requiere varios elementos. No es tan sencillo y encantado después de poder discutir acerca de esto. Porque lo primero que requerimos es identificar los grupos de interés de diversos sectores y disciplinas. Y acá no es solamente salud. Yo vuelvo a insistir que el fenómeno del suicidio afecta a toda la sociedad. Y hay muchos sectores que tienen fenómenos que son especialmente diferentes al resto. Estamos hablando sectores laborales, por ejemplo, sectores geográficos, o sectores que tienen mayor riesgo, por ejemplo, asociado al uso o consumo de sustancias, como puede ser el sector universitario. Pero no solamente se deben identificar estos grupos y trabajar con ellos, se ha hecho bastante en relación a eso, sino que también lograr un compromiso político, hacer un análisis adecuado de la situación, abordar el estigma, los recursos y aumentar la conciencia. Si ustedes se fijan, son varias etapas que hay que realizar, donde probablemente el abordaje del estigma es de los elementos que más dificulta para poder realizar las otras acciones, por ejemplo, el logro del compromiso político. Actualmente tenemos compromiso político de varios senadores y diputados para poder mejorar la capacidad de las regiones de poder detectar y trabajar el tema del suicidio, pero generalmente se produce porque esos políticos han tenido un caso cercano al suicidio. Entonces, vale la pena poder seguir haciendo un trabajo con los tomadores de decisión y los políticos para poder sensibilizar en relación a la importancia del suicidio. Sí, esta diapositiva no corresponde, o más bien, digamos, está cambiada, pero básicamente después de la identificación
de estos elementos, lo que se busca es básicamente las acciones. Y yo les vuelvo a insistir de que las acciones pueden ser de diferente nivel. Son bienvenidas las acciones preventivas individuales, donde el clínico puede revisar permanentemente si ese adolescente tiene riesgo suicida. Pero más importante desde el punto de vista del costo-efectividad, pero también desde el punto de vista de la salud pública, es hacer intervenciones universales. El suicidio es prevenible desde el punto de vista poblacional. Sabemos que desde el punto de vista individual la conducta humana es impredecible, pero desde el punto de vista poblacional sí se puede prevenir y se puede reducir o al menos intentar no aumentar, que no aumenten las tasas de suicidio. Y eso se puede trasladar a la política pública. Y en el caso particular del Ministerio lo que estamos haciendo es trabajar lo que se llama el Plan de Acción en Salud Mental. Nosotros tenemos el Plan Nacional de Salud Mental, que dice bastante bien cuál es la situación actual de la salud mental en Chile, pero no dice muy bien qué hacer desde el punto de vista de estrategias para poder reducir los problemas de salud mental en la región. Lo que se está desarrollando ahora es básicamente lo que se llama el Plan de Acción en Salud Mental, que describe bastante bien cuáles son las acciones, líneas estratégicas, indicadores de proceso y de resultados, además de cronograma en relación a cada una de las acciones de prevención de suicidio. Y esta es una de las acciones que tiene el plan de acción, que incluye, si ustedes se fijan, tratar de reducir la tasa de suicidio mediante acciones del Programa Nacional de Prevención de Suicidio, Programa Continuidad de Cuidados, Atención de Urgencia en Salud Mental y Gestión Centralizada de Camas Psiquiátricas. Yo no alcancé a comentar la importancia de mejorar la gestión y la disponibilidad de camas psiquiátricas para poder hospitalizar y atender adecuadamente los intentos de suicidio. Hay varios indicadores, si ustedes se fijan, que estamos utilizando y muchas acciones que se están postulando para este plan de acción. Este plan de acción está en revisión por el gabinete y por el nuevo ministro como para poder ser lanzado en los próximos meses y va a permitir, no solamente en el tema de suicidio, sino que en los otros temas de salud mental, tener una ruta bastante clara de lo que debiéramos hacer en los próximos 7 años para reducir los problemas de salud mental. Termino con algunos mensajes claves. El suicidio es en gran parte prevenible. A diferencia de muchos otros problemas de salud, las herramientas para reducir significativamente la pérdida más trágica de vidas por suicidio están disponibles. En eso hay que agradecer los grupos de investigación. El grupo de investigación de la Universidad Católica, ¿cierto?, dirigido por también Tomás Baer, el grupo de la Universidad de los Andes, en la Universidad de Chile, el MIDAP, en fin, son varios grupos que han tratado de hacer más disponibles herramientas para prevenir el suicidio, y esas las tenemos. Lo que falta probablemente es poder hacer un buen proceso de implementación y de evaluación de implementación. Y finalmente que es necesario realizar una acción colectiva para reconocer y abordar este grave problema, así como comprometer a todos los actores en intervenciones efectivas que estén apoyadas por la voluntad política y los recursos. Este año, el Día Mundial de la Salud Mental tiene que ver con la prevención de suicidio. Así que se van a hacer muchas acciones a nivel ministerial y esperamos poder transmitir el entusiasmo para poder hacer acciones a nivel regional y de esa forma mejorar la prevención del suicidio en todo el país. Muchas gracias.